Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a hacer una serie de videos pequeños para introducir a este curso, mejor dicho, para ir pautando el desarrollo de las unidades en este curso, teniendo en cuenta lo que está pasando. Yo les adjunté el programa, en el programa están escritas buena parte de las enunciaciones, buena parte de las preguntas, que no voy a abundar aquí en hacer, porque tiene que ver con los grandes interrogantes a la hora de dictar un curso como Historia del siglo XX. Una historia del siglo XX que, como ustedes habrán visto en el programa, de hecho les voy a pedir una evaluación en foro en algún momento sobre esta circunstancia, sobre este tema de la construcción de programas, algo que quizás se pueda hacer mejor o con más este, posibilidad hacia el final de la cursada, ¿no? O quizá en el momento previo del examen final, que esperemos seguir tomando en forma presencial. Pero que de todas maneras es un ejercicio a ir teniendo en cuenta. Quiero decir, ¿cómo pensar un programa de historia contemporánea? ¿Qué hay dentro de una historia del siglo XX? Dentro de la historia del siglo XX tenemos un problema, que hay una historia social previamente construida como modelo muy consolidada para el siglo XIX en su momento, hoy sustantivamente revisada a partir de los revisionistas, de la Revolución Francesa y todo lo demás, y la falta de fe en que ese mundo de historia social construido en torno a categorías de historia de clases o algo por el estilo, quizá tenía pies menos sólidos que los que nosotros hemos imaginado. Pero de todas maneras, seguimos haciendo una historia social del siglo XIX. Hay un relato de clases, hay un relato de sociedad, hay un relato de evolución, hay un relato de progreso, hay un relato de lucha entre ideologías rivales pero dinámicas y ambas herederas de la modernidad, como son el liberalismo y el socialismo. Ahora bien, voy a tratar de diluir la luz un poquito. Ahora bien, lo que tenemos que tener en cuenta cuando pasamos al siglo XX, este siglo XX que empieza más tarde de lo debido y que termina mucho antes de lo que debió haber terminado, comienza mucho más tarde porque comienza con la Primera Guerra Mundial, o podemos convenir que comienza con la Primera Guerra Mundial y termina antes del 2000 o antes de 1999, porque termina en 1989-1991 cuando cae el socialismo real, cuando cae la Unión Soviética, cuando se termina la Guerra Fría. Ahora, este mundo del siglo XX no es tanto un mundo relatado en términos de historia social como sí es un mundo relatado en términos de historia política. ¿Y esto por qué ocurre de esta manera? ¿O por qué ocurre esto así? Esto es así fundamentalmente porque el siglo XX está segmentado, está periodizado, está partido, está condicionado a partir del hecho inevitable de considerar a las dos guerras mundiales que lo eh, segmentaron. La Primera Guerra Mundial, una guerra que muchos siguen explicando en términos de expansión de la dinámica imperialista, muchos siguen explicando en términos de rivalidades internacionales, algunos siguen considerando como una suerte de suicidio de las burguesías europeas, porque buena parte de los sectores más acomodados, incluso de la aristocracia en los países que todavía tenían un dejo aristocrático, murieron en el campo de batalla. Es decir, las clases altas también fueron diezmadas en la Primera Guerra Mundial y además la masacre de recursos humanos y productivos fue considerable, con lo cual muy poco
edificante fue el panorama que se construyó en la Segunda Guerra y de hecho fue una época, una Europa muy inestable, un mundo muy inestable que deriva de la salida de la de la Primera Guerra Mundial. Y después tenemos un periodo de entreguerra altamente dinámico también, con la emergencia de alternativas radicales, no particularmente de izquierda, sino sobre todo de derecha, o por lo menos lo que reconocemos genéricamente como derecha, tema polémico también. Después viene la Segunda Guerra Mundial y en el medio del periodo de entreguerra me faltaba decir una crisis capitalista descomunal que fue la crisis de 1930 o la crisis del crack de la bolsa del 29 con la depresión de los años 30, de la cual se salió con políticas activas de parte del New Deal y también con la demanda de, de los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. Y después está la Segunda Guerra Mundial, mucho más esperada que la primera, mucho más digamos, abarcativa que la primera, mucho más universal, mucho más mundial, podríamos decir, que la primera, que termina en 1945 con la victoria de los aliados, generando un mundo que nuevamente pasa a reconocerse en términos bélicos. Esto es, en términos de Guerra Fría. Ya no es la rivalidad entre burguesía y proletariado, sino que es la rivalidad entre un sistema occidental y un sistema oriental, entre el mundo soviético, que emerge fortalecido en medio de toda esta devastación de la Segunda Guerra Mundial, y había sido clave en la victoria de la guerra, y el mundo occidental, norteamericano, hegemonizado por la potencia norteamericana, con el concurso de Europa Occidental y en general de otras regiones del planeta, que tienen una estrategia de confrontación cuya particularidad es que es fría, esto es, no se materializa en un enfrentamiento directo entre ambos contendientes. Bueno, este mundo luego finaliza con la victoria de, podríamos decirlo rápidamente, de los Estados Unidos sobre la Unión Soviética, de Occidente en definitiva, y esto da origen a un mundo mucho más incierto que el precedente. Mucho más incierto que el precedente porque tanto el viejo siglo XIX como las coordenadas políticas que se inventaban en el siglo XX permitían ser leídas en términos ideológicos, estratégicos, agregados. Lo que viene después del fin de la Guerra Fría, de la caída del comunismo y demás, es un mundo que tiene claves de reconocimiento mucho más débiles o mucho más provisorias y que todavía estamos tratando de reconocer. Finalizo aquí entonces con esta primera aproximación y sigo en breve con las que vienen. Esta sería la número 1 de las pequeñas intervenciones que voy a tener.